Hoy, hermanos, vamos a reflexionar en un tema que tiene por título La ciencia y el canto de los redimidos. Entendiendo como ciencia el conocimiento. ¿Cuál será el tema, hermanos, que durante la eternidad será objeto de conocimiento y de la alabanza? Pues ni más ni menos que el tema de la cruz de Cristo. Dice el Espíritu de profecía que durante toda la eternidad nos abocaremos a conocer todo lo que estuvo envuelto en la cruz de Cristo. Y será motivo de alabanza porque tendremos un conocimiento claro de lo que costó nuestra salvación. Dice el don profético que en el Cristo glorificado nosotros vamos a contemplar al Cristo crucificado. Y que nunca olvidaremos lo que hizo para levantar al hombre caído. Pero ¿no creen ustedes que para estudiar y cantar sobre eso tan sublime durante toda la eternidad, no creen ustedes que deberíamos ya empezar a estudiar ese tema, a dedicarnos a esa ciencia, a ese conocimiento? ¿No creen ustedes que ya debería de ser el tema de la cruz de Cristo objeto de estudio, objeto de alabanza también por lo que ha hecho? Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que lo hicimos? ¿Fue durante la última conmemoración de la Cena del Señor hace 3 meses? ¿Es eso suficiente? ¿Cuál ha sido la instrucción que se nos ha dado? ¿Acaso no dice el don profético que deberíamos dedicar 1 hora todos los días a este estudio? Dice el don profético que si dedicáramos 1 hora a este estudio, fortaleceremos nuestra fe y vivificaremos nuestro amor. Así que sin más demora, hermanos, vayamos a las Escrituras y leamos a partir del día cuando Jesús partió hacia la cruz. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuándo fue el día que Jesús partió hacia la cruz? ¿Cuál día ustedes me dirían? El hermano dice que cuando nació. El hermano dice que cuando tuvo esa guerra en el desierto. Hablando del desierto, hermanos, el don profético dice que allí dice dice el don profético que en el desierto hubo una pelea, dice, entre 2 generales. El general de las tinieblas y el general de los ejércitos celestiales. El hermano dice que es de la caída del hombre. La hermana dice que en la fundación. Bueno, ¿cuándo nosotros, hermanos, en la Biblia podemos encontrar el viaje hacia la cruz? Bueno, vamos a las Escrituras y vamos a abrir a Lucas 2, versículo 49, y aquí dice la palabra: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermanos, estas son las primeras palabras que habló Jesús en cuanto a su obra que vino a hacer a este mundo. Había permanecido callado en relación con este tema por 12 años y ahora viene y habla porque lo han traído a la celebración de la Pascua en Jerusalén. Y ha comenzado él a sentir, hermanos, esa sombra de la cruz que comienza a caer sobre él. Aquí él percibió que no había venido solamente para trabajar en el taller de un carpintero, que no había venido para ser un niño campesino en Nazaret. Aquí él percibió, hermanos, que había venido para vindicar
el honor de su Padre. Aquí Él percibió que había venido para redimir a su pueblo, para salvarlo de sus pecados. Los negocios del Padre aquí, hermanos, no son otro que la gran misión que el Señor le había encomendado. La misión de salvarnos a nosotros. Ese era el negocio del Padre. Y digo que desde aquí, bien podríamos decir que Él comenzó el viaje hacia la cruz, por lo que el don profético describe que ocurrió esa vez que lo trajeron, a los 12 añitos. Voy a poner para ustedes lo que dice el don profético, para que miren si hay razón en esto de que aquí comenzó el viaje hacia la cruz. Dice, por primera vez el niño Jesús miraba el templo. Veía a los sacerdotes de albos vestidos. Albos quiere decir blancos. De albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Arrobado en la contemplación de estas escenas, no permaneció al lado de sus padres, buscó la soledad. 12 años, hermanos. Entendiendo claramente en aquellos sacrificios que miraba, en aquel cordero que mataban, entendiendo claramente el negocio del Padre para el cual él había venido. Dice, en aquel tiempo, cuando buscó la soledad, dice, en aquel tiempo, una dependencia del templo servía de local para una escuela sagrada, semejante a las escuelas de los profetas. Y allí rabinos eminentes se reunían con sus alumnos. Y allí se dirigió el niño Jesús, sentándose a los pies de aquellos hombres graves y sabios. Escuchaba sus enseñanzas y, como quien busca sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban el advenimiento del Mesías. Jesús se presentó como quien tiene sed del conocimiento de Dios. Sus preguntas sugerían verdades profundas que habían quedado oscurecidas desde hacía mucho tiempo y que sin embargo eran vitales para la salvación de las almas. Al paso que cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios, les presentaba una lección divina y hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. Niño de 12 años, enseñándole a los rabinos. Los rabinos, dice, hablaban de la admirable exaltación que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía. Pero, dice, Jesús presentó la profecía de Isaías y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Deseo de toda la gente, páginas 57 a 58. Ellos se jactaban, los rabinos, de decir cómo sería exaltado Israel cuando el Mesías viniera. Pero Cristo les decía, ¿pero qué me dicen de la profecía de Isaías que dice de que Él va a sufrir y que va a morir? ¿Qué me dicen de eso? Y así, hermanos, estaba cuando sus padres, dice, desesperadamente andaban buscándolo porque se les había perdido el niño. Cuando no se les ocurrió que si en el templo habían estado, pues ahí tenían que buscarlo. De manera que llegaron allí y lo encontraron y lo censuraron y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto de extraviarte? Mira que hemos andado desesperados buscándote. Y entonces Jesús dice, ¿no sabían que yo en los negocios de mi Padre? Hermanos, a los 12 años Jesús sabía que sobre sus padres terrenales
él tenía a su Padre Celestial. A los 12 años él ya hablaba de Dios como su Padre. Y de que a sus negocios había venido. Y qué revelación de sumisión había en aquellas palabras, hermanos. Que el don profético las describe así. ¿Por qué me buscabais?, contestó Jesús. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Y como no parecían, dice, comprender las palabras, él vino, dice, y les hizo hacia arriba. Como quien dice, no en el negocio de José de hacer muebles, en el negocio de mi Padre, para que entendieran de qué Padre estaba hablando. En su rostro, dice, había una luz que los admiraba. La divinidad fulguraba, dice, a través de la humanidad. Jesús esperaba dirigir la atención de José y María a las profecías referentes a un Salvador que había de sufrir. En el Calvario trató de aliviar la pena de su madre y en estos momentos también pensaba en ella. María había de presenciar su última agonía y Jesús deseaba que ella comprendiese su misión a fin de que fuese fortalecida para soportar la prueba cuando la espada atravesara su alma. Deseo a toda la gente, página 60, la de sentidos. Así que, hermanos, el camino hacia la cruz, por lo declarado en estas citas, comenzó en esta visita al templo. Porque aquí él tuvo el conocimiento de lo que le era necesario hacer y padecer. Noten que él dijo, no sabías que en los negocios de mi Padre me es, ¿qué cosa? Necesario. Y ese necesario, ustedes lo van a ver a lo largo de la Biblia, que siempre él lo estuvo diciendo. Si ustedes buscan las veces cuando él dijo, me es necesario, ustedes van a ver que desde los 12 años él entendía lo que era necesario para su vida. Bueno, vamos a ver algunos de esos necesarios. Por ejemplo, Juan 9:4, vamos para allá. Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 4. Aquí él dijo lo siguiente: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué le era necesario, dice? ¿Hacer qué cosa? Las obras del que me envió. Pero dentro de esto necesario, hermanos, había algo más. Había algo más involucrado. Y aquí nosotros lo miramos, hermanos. Que el viaje hacia la cruz que emprendió a los 12 años, ahora ya en este ministerio público que está desarrollando 18 años después, nosotros lo vemos que constantemente entiende que su viaje es hacia la cruz. Pues vean lo que dice en esto necesario en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 31 al 33. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versos 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos,
Noten que dentro de eso necesario estaba que Él tuviera que morir. Estaba que Él tuviera que padecer. Dentro de eso necesario estaba que Él tuviera que ser desechado por los líderes religiosos, por los principales sacerdotes. Dentro de eso necesario estaba de que Él muriera. Y miren ustedes que cuando Pedro dice, trató de reconvenirle a que no, que eso necesario no se diera. Hermanos, miren, inmediatamente el Señor descubre que no es Pedro el que está hablando allí, que es el diablo. Y reprende al diablo que está usando a Pedro para que lo necesario que cuando tenía 12 años dijo que era necesario que él se involucrara en los negocios de su padre, para que lo necesario no lo hiciera. Él mire las palabras de Pedro, hermanos, las palabras de Satanás. Y así nosotros vemos a Jesús bien determinado, hermanos, bien consciente de que su viaje es hacia la cruz. Vamos a leer Juan 3:14 ahora. Juan capítulo 3, verso 14. Y aquí nosotros vemos otro necesario. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Noten, era necesario que Él fuera levantado. Y fue levantado. Nicodemo tal vez no entendió claramente estas palabras, sino hasta cuando lo vio allí clavado en la cruz. Allí entendió. Jesús hace referencia aquí a aquel tiempo cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Creo que todos hemos leído ese incidente. Dice que un día estaban los israelitas bien tranquilos en los campamentos, cuando de repente comenzaron a salir de la arena del desierto. De allí, de las partes donde estaban, comenzaron a salir serpientes. Y las serpientes, dicen, mordían a los israelitas y eran venenosas. Y los israelitas estaban muriendo por las mordeduras de la serpiente. De manera que Moisés viene y le dice a Dios, ¿qué hago? El pueblo se está muriendo. Y le dice Dios, hazte una serpiente de bronce y levántale en un asta. Y dile a todos los israelitas que de ahora en adelante, cuando lo muerda una de esas serpientes, miren a la serpiente de bronce que vas a levantar. Y entonces el veneno no tendrá efecto y no morirán. Y así fue. Moisés talló la serpiente de bronce, la levantó en un asta, dio la instrucción. Y a partir de ahí, cuando un israelita decía, ¡ay!, por la picadura de una serpiente, sabía que tenía que mirar. Y cuando miraba, seguía vivo, no moría. Dijo Cristo, es necesario que yo también sea levantado. Porque todos los hermanos que están en la iglesia de advenimiento han sido mordidos por la serpiente que se llama diablo y Satanás. Todos los que estamos aquí. Esa serpiente que se llama diablo y Satanás nos ha mordido y nos ha puesto un veneno que se llama pecado. Pero el antídoto se llama Jesucristo. Miremos a Cristo levantado en la cruz. Miremoslo allí atrayéndonos hacia Él. Miremoslo, hermanos, para que el veneno del pecado no haga efecto y podamos entonces seguir vivos para la eternidad. Es necesario, le dijo a Nicodemo, que yo haga eso. Y cuando Nicodemo aquel día lo vio en la cruz allá, levantado, comprendió la misión, comprendió por qué era necesario. Vamos a leer Marcos ahora. Marcos capítulo 9, versículo 30 al 32. Y aquí dice,
habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Aquí nosotros vemos, hermanos, otra vez el Señor buscando que los discípulos comprendan su misión, preparando a los discípulos para ese desenlace final que habrá. Aquí lo vemos otra vez, hermanos, diciendo: voy hacia la cruz. Ese viaje que emprendí desde los 12 años cuando me llevaron a la fiesta por primera vez, ahora estoy más cerca que nunca de llegar allí. Dice que los discípulos no entendían y les daba miedo. Les daba miedo escuchar aquello. Hermanos, Mateo dice que se entristecieron en gran manera. Miren ustedes, vamos a Mateo 17, versículos 22 al 23. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y es probable, hermanos, que aquí él haya hecho la decisión que dice Lucas 9:51. Vamos a leer esa decisión que él hace, tremenda. Lucas 9:51. Miren ustedes, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermanos, estas palabras describen lo decidido que estaba a cumplir aquello que se había escrito de él. Afirmar el rostro para ir a Jerusalén no es otra cosa que manifestar la decisión firme de caminar hacia la cruz. Y cuando estaba en camino hacia Jerusalén, los discípulos dice que le seguían con miedo y nuevamente les volvió a decir lo que le esperaba. Vamos a leer Marcos 10. Miren qué vívidamente este evangelista describe eso. Marcos 10, 32 al 34. Yo les animo que traigan Biblia, porque aquí estudiamos bastante la Biblia y el espíritu de profecía. Marcos 10, versículos 32 al 34. Dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron. Hermanos, asombrados de que iba adelante de ellos. Claro, es que había firmado su rostro, hermanos, para ir a Jerusalén. Iba decidido. Iban por el camino, dice, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, les dijo: subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermanos, qué palabras estas. Pero los discípulos dice que estaban muy, muy atemorizados.
Y si seguimos buscando, hermanos, si seguimos buscando, en la semanita esa última de su vida, vamos a encontrar por lo menos que en 6 veces Él está haciendo referencia que va hacia la cruz y lo que le espera. Pero cuando ya llega a Jerusalén, el Jesús que ha afirmado su rostro para ir allí, el Jesús bien decidido, el que va delante de los discípulos, comienza, hermanos, a experimentar algo extraño en él. Algo extraño empieza a ocurrir. Comienza allí, hermanos, a expresar sentimientos encontrados. La sombra de la cruz, hermanos, se siente como nunca. Y miren lo que dice Juan 12. Vamos a Juan. Juan capítulo 12, versículos 27 al 28. Ahora dice, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero pongan atención, hermanos. El Jesús que ha firmado su rostro para ir a Jerusalén. El Jesús que decididamente ha entendido en qué consiste el negocio del Padre. Ahora dice, siento que se turba mi alma. ¿Le voy a decir a mi Padre que me salve de esta hora? No, para esta hora he venido. Y entonces solo le dice, glorifica tu nombre, Señor. Y oye esa voz del Padre que le dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Como diciéndole, estás en la senda correcta, hijo. Estás en la senda correcta. Hermanos, nosotros miramos a Jesús aquí, que oye la seguridad del Padre. Pero a pesar de la seguridad del Padre, hermanos, miren lo que Él dice cuando llega al Getsemaní. Vamos a Marcos capítulo 14, versículos 33 al 35. Ya el Padre le ha dado la seguridad, pero es que la sombra de la cruz es terrible. Marcos 14, 33 al 35. Miren lo que dice aquí. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a ¿qué cosa, hermanos? A entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible, pasara de él aquella hora. ¿No ven ustedes? Que a pesar de que el Padre le da la seguridad en el otro texto que leímos, la angustia es terrible. Hermanos, la sombra de la cruz está allí. Le rodea y clama al Señor. Y le dice que si es posible, que pase de él aquella hora. Pero noten, si es posible. Mateo lo registra, hermanos, de una manera bien impresionante. Vamos a Mateo 26, versículos 37 al 39. Porque aquí él va a agregar unas palabras tremendas. Mateo 26, versículos 37 al 39. Y tomando a Pedro
y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una cosa queda clara, hermanos, de lo que leímos en Marcos y lo que acabamos de leer aquí en Mateo. Y es que a Jesús le horrorizaban tanto su hora como su copa. Por eso Él dice: si es posible, pase de mí esta hora. Si es posible, pase de mí esta copa. Oh, hermanos, ¿por qué le horrorizaba tanto beber la copa? ¿Por qué le horrorizaba tanto la hora que estaba por llegar? Cuando uno lee la historia de los mártires, uno mira que los mártires encaraban la muerte con serenidad, con tranquilidad. Es más, nosotros sabemos por la historia que ellos incluso morían cantando. Nosotros vemos que ellos los llevaban a la hoguera y en la hoguera ellos morían satisfechos de que con esa vida que entregaban glorificaban a Dios. Nosotros miramos, hermanos, a los mártires expresar que les era un honor morir por su maestro. ¿Cuál era la diferencia entre la manera de enfrentar la muerte por parte de los mártires y la manera de enfrentar la muerte por parte de Jesús? ¿Cuál era la copa que le aterrorizaba? ¿Era la copa de los clavos? ¿Era la copa de los azotes? ¿Era la copa de la cruz? No, eso Él estaba dispuesto a enfrentarlo. Había firmado su rostro para ir a eso. Entonces, ¿qué era lo que le aterraba? ¿Cuál copa era la que le aterraba, hermanos? Hermanos, no era otra que la copa de la ira de Dios, que se manifestaría sobre Él allí en esa cruz. El don de profecía, hablando de esta copa, dice lo siguiente: Cristo sufrió en lugar del hombre en el huerto del Getsemaní, y la naturaleza del Hijo de Dios vaciló bajo el terrible horror de la culpabilidad del pecado, hasta que de sus pálidos y temblorosos labios fue arrancado el clamor agonizante: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ahora va a describir de qué se trataba eso. El poder que infligía el castigo sobre el sustituto y garante del hombre era el poder que sostuvo y mantuvo al doliente bajo el tremendo peso de la ira que hubiera caído sobre un mundo pecaminoso. Cristo estaba allí, dice, sufriendo la muerte a la que fueron condenados los transgresores de la ley de Dios. Es horrenda cosa que el pecador no arrepentido caiga en las manos del Dios vivo. A fin de conocerle, página 64. De manera que la copa, hermanos, no era otra que caer en las manos del Dios vivo. La copa no era otra que, hermanos, experimentar ese castigo por el pecado. Que lo azotaran, que lo clavaran, que lo abofetearan, que lo escupieran. Eso Él lo pasaba y estaba dispuesto a enfrentarlo. Pero a que la copa de la ira de Dios cayera sobre Él, eso era terrible. Sigue diciendo el don profético: ¿quién puede sondear los sufrimientos de Cristo en el jardín del Getsemaní? En tanto sentía en toda su dimensión el peso del pecado del mundo.
tan agudamente pesó sobre él la pecaminosidad del pecado, que por un momento la copa tembló en su mano y todo el cielo oyó el grito agonizante: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. El Dios omnipotente sufrió con su Hijo. Detente ante la cruz de Cristo, dice el don profético, y aprende de ella cuál es el costo de la redención. Con corazón quebrantado, la víctima santa en la cruz del Calvario eleva sus ojos a Dios y clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los ángeles del cielo se compadecieron de su amado comandante. Con gusto hubieran roto filas y acudido en su auxilio. Pero no era este el plan de Dios. Nuestro Salvador pisó solo el lagar. No hubo nadie del pueblo con él. Alza tus ojos, página 221. Hermanos, beber la copa, estaba implícito en eso la separación. Por eso él dijo: ¿por qué me has desamparado? Pero ¿qué significa esto, hermanos? Vamos a seguir leyendo el don profético. La copa dice que pidió que fuera pasada de él, que parecía tan amarga a su alma. Era la copa de la separación de Dios a consecuencia del pecado del mundo. Él, que era perfectamente inocente e inmaculado, llegó a ser como un culpable delante de Dios, para que el culpable pudiera ser perdonado y permanecer como inocente delante de Dios. Ser semejante a Jesús, página 16. Hermano y hermana, el niño de 12 años que dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Aquí nosotros lo vemos en Getsemaní, hermanos, sintiendo esa separación. Y en la cruz, al decir: ¿por qué me has desamparado?, lo vemos bebiendo la copa de la separación. La separación, hermanos, que vas a experimentar tú si sigues en el pecado en aquel día. Mira, tú tienes la grande opción ahora: o aceptar la copa que Cristo bebió por ti, o beber tu propia copa que vas a beber si sigues en el pecado. Hoy todos aquí tenemos esperanza. Todos aquí tenemos oportunidad, porque alguien bebió nuestra copa ya. Por eso el apóstol Pablo decía que cuando él estaba allí, sobre él estaba cayendo la maldición de Dios. Yo le preguntaba a mi esposa: ¿tú crees, le digo yo, que la maldición de Dios cayó sobre Cristo? Se quedó un buen rato pensándolo. Y le digo yo: ¿verdad que da motivo para pensarlo? Y entonces le cité las palabras de Pablo, que voy a leer ahorita para ustedes, y les invito a que las busquen. Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, verso 13. Y aquí dice la tremenda verdad: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pregunto: ¿cayó la maldición de Dios sobre Jesús? Sí. Pero esa era la maldición que debía caer sobre nosotros. La maldición que debía caer sobre nosotros. Jesús le dijo a su Padre: que caiga sobre mí. Pero no era fácil eso, hermanos. No era fácil. Mire lo que sigue diciendo el don profético: sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha, negra y profunda, que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre, y como hombre
debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Deseado de toda la gente, página 637. Entonces, mis hermanos, ahora que sabemos que Cristo bebió la copa de la ira de Dios por nosotros, ¿no creen que deberíamos de apropiarnos de tan grande sacrificio para entonces, hermanos, tener esperanza de salvación? Hermanos, nosotros deberíamos hoy abrirle nuestro corazón a Jesús y de recibirlo otra vez como nuestro único y suficiente Salvador. Él ha bebido la copa por nosotros, la copa que nos tocaba a nosotros beber en el día final. Él ya la bebió por nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Amémosle, entreguémonos a Él, sirvámosle, no transijamos con el pecado. De verdad, de una vez, hermanos, vivamos para Cristo. Miren, esa copa que el Señor bebió solo va a ser eficaz en tu vida, mi hermano, si tú recibes a Jesús de verdad como tu único y suficiente Salvador. Si no, queda simplemente como un dato histórico. Si no, queda simplemente como un relato. Pero cuando tú te apropias del sacrificio de Jesús y dices: gracias, Señor, por haber bebido la copa que me tocaba a mí, te recibo como mi Salvador. Entonces, hermanos, eso tiene efecto en tu vida. Eso que hizo Cristo es eficaz en tu vida. Y entonces, hermanos, nosotros podemos decir: soy salvo por la gracia de Dios. Saben, hermanos, como dije hace un momento, nosotros tenemos que tomar una decisión. El hombre, el ser humano, tiene que tomar una decisión. O acepta la copa que Cristo bebió por él, o bebe su propia copa en el tiempo del fin. Porque habrá una copa, la copa de la ira de Dios, que será derramada sin mezcla de misericordia, dice la Escritura en Apocalipsis. Y la beberán todos aquellos que no hayan querido de verdad rendir su vida a Jesús. De manera que vamos a leer, aunque ya casi el tiempo avanzó, pero vamos a leer sobre esa copa. Vamos a Apocalipsis 14, verso 10. Apocalipsis 14, verso 10. Aquí dice la Escritura: y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Quién es este? ¿Quién es este, hermanos, que va a beber del vino de la ira de Dios? ¿Quién es este que va a beber la copa de la ira de Dios? Oh, el verso 9 dice que es aquel que adore a la bestia y su imagen, y que reciba su marca en su frente o en su mano. Ya nosotros sabemos que la marca de la bestia será el día domingo. Ya el Papa, lean allí las enciclopedias, lo que dice el Vaticano, lo que dice el papado acerca del domingo. Ellos dicen que el domingo es su marca de autoridad. Ya lo están declarando. Y aquellos que guarden el domingo en vez del sábado, aquellos que le den todo el honor a Dios en el domingo en vez de hacerlo en el sábado, se encontrarán con que estuvieron siguiendo mandamientos de hombres y no de Dios. Y qué triste será que eso entonces, dice, los llevará a adorar a la bestia, y por lo tanto serán objeto de la copa de la ira de Dios. Miren ahora capítulo 18, verso 6, lo que dice de esta ira de Dios, de esta copa. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. ¿De quién está hablando aquí? De la gran ramera llamada Babilonia, que tiene emborrachado a millones de cristianos con el vino de las doctrinas falsas
del furor de su fornicación, y que lamentablemente pues muchos les gusta ese vino y no quieren dejar esa borrachera. Se enojan con Advenimiento TV, con lo que oyen. No saben que por misericordia de Dios este canal de televisión les está hablando. Pero esa Babilonia, esa ramera que los tiene emborrachados, dice, se le dará a ella el doble cuando la ira de Dios sea derramada. Jesús también se refirió a esto. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36. Juan 3, versículo 36. Aquí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso Pablo, hermanos, dice con certeza las siguientes palabras que están en Romanos capítulo 5, 9 al 10. Romanos capítulo 5, versos 9 al 10. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos y hermanas, nosotros podemos ver todo lo que se ha ganado para nosotros al beber aquella copa. Así que en el contexto de lo que será la ciencia y el canto de los redimidos, nosotros hemos estudiado ahora todo lo que ha estado involucrado, o por lo menos una parte de lo que ha estado involucrado en ese grande sacrificio. Hermanos, cuando Cristo decía en esa cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esas palabras, hermanos, estaba la diferencia entre la muerte de los mártires y la muerte de Jesús. Los mártires murieron con el consuelo de su Padre, mientras que Cristo murió sin el consuelo de su Padre. Esa era la diferencia. Por eso al Señor le horrorizaba su hora y su copa, porque sabía que su muerte era diferente a la de los mártires. Era una muerte donde el consuelo del Padre no iba a estar allí. Por eso dijo, ¿por qué me has desamparado? Hermanos y hermanas, Jesús experimentó la separación que experimentará el mundo en aquel día glorioso cuando Él venga. Mire lo que dice el don de profecía. A la hora nona, son las 3 de la tarde, las tinieblas se elevaron de la gente, pero siguieron rodeando al Salvador. Eran un símbolo de la agonía y horror que pesaban sobre su corazón. Ningún ojo podía atravesar la lobreguez que rodeaba la cruz, y nadie podía penetrar la lobreguez más intensa que rodeaba el alma doliente de Cristo. Los airados rayos parecían lanzados contra él mientras pendía de la cruz. Entonces exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando la lobreguez exterior se asentó en derredor del Salvador, muchas voces exclamaron, la venganza del cielo está sobre él. Son lanzados contra él los rayos de la ira de Dios, porque se declaró hijo de Dios, decían los pobres ignorantes ahí, hermanos. Pero muchos que creían en él, dice, oyeron su clamor desesperado y sintieron que la esperanza los abandonó. Y dijeron, si Dios había abandonado a Jesús, ¿en quién podían confiar ahora sus seguidores? Eso fue lo que experimentaron los que verdaderamente creían en él.
Decía toda la gente, página 702, y sigue diciendo: el inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz, su carne estaba lacerada por los azotes, aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero, aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas, aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor, y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron en su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina, y por causa tuya se hizo pecado. Decía toda la gente, página 703. De manera, hermanos, que para ir terminando vamos a leer Gálatas 6, verso 14. Dice aquí la palabra: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos y hermanas, gloriémonos en la cruz de Cristo. No nos gloriemos de nuestros estudios que hayamos conseguido aquí en este mundo. No nos gloriemos, hermanos, de nuestra inteligencia que podamos tener. No nos gloriemos de nuestra habilidad para hablar que podamos tener. No nos gloriemos, hermanos, de la posición que el mundo nos dé por ahí en algún trabajito. No nos gloriemos nada de eso. Ni nos gloriemos, hermanos, entre nosotros porque tal vez alguien es más guapo que otro, tiene mejor ropa que otro. Hermanos, no nos gloriemos en esas vanidades. Gloriémonos en la cruz de Cristo. En eso gloriémonos. En eso gocémonos. Pablo, cuando miraba, cuando contemplaba la cruz de Cristo, él decía: con todo y lo rabino que soy, con todo y lo de fariseos que soy, con todo y lo celoso que he sido, todo eso, dijo él, lo estimo por basura, dijo, como estiércol, dijo, lo estimo para ganar a Cristo. He encontrado en la cruz de Cristo, dijo Pablo, he encontrado en la cruz de Cristo lo que para otros es locura. He encontrado, dijo él, la sabiduría de Dios. En eso él se gloriaba, y en eso gloriémonos nosotros. Por es que nosotros, hermanos, hoy vamos aquí a ir a lavarnos los pies, vamos a comer del pan y del vino, porque estamos reconociendo qué gran costo, hermanos, qué gran costo el que se ha pagado por nosotros. Yo quisiera animar a todos ustedes a que ninguno aquí sea ingrato y se quede con este mensaje solamente como una información que vino a oír. Yo quisiera en el nombre del Señor animarle a que permita que estas palabras calen en su interior y lo lleven al arrepentimiento. ¿Acaso no dijo Cristo, cuando yo sea levantado de la tierra, dijo, a todos atraeré a mí mismo? Hermano, cuando tú miras algo y te le quedas viendo, te atrae, ¿verdad? Y cuando sientes que te atrae, te acercas más, porque te está atrayendo más. Y por último llegas hasta el punto de que lo tocas, porque eso te está atrayendo. Pregunto, ¿no te atrae el sacrificio de Cristo? Ven a Jesús entonces. Él fue levantado en la cruz para que tú fueras atraído a Él, para que tú
contemplara su grande amor. Por lo tanto, hermanos, hoy es el día de la victoria. Hoy es el día, hermanos, de que ya nosotros no andemos con la cabeza agachada. Hoy es el día de que nosotros nos reconciliemos con Jesús, que nos lavemos los pies y que allí simbólicamente lave todo nuestro ser, nuestras malas miradas, nuestras malas cosas que hemos pensado, nuestras malas palabras, que nos lave todo, mi hermano, con su sangre preciosa el Señor ahora. Hoy es el día, hermano, para que tú renueves tu pacto con Jesús. Dice el don de profecía. Debemos reunirnos, dice, en torno a la cruz. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios y al cerciorarnos de su gran amor, debiéramos estar dispuestos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz de nuestro favor. A Él confiémosle todo. Camino a Cristo, página 104. Y así hemos entonces hoy, como dije, conocido por lo menos un poquito de la anchura, de la profundidad y de la altura del grande amor de Dios. Hemos, aunque sea un poquito ahora, conocido acerca de lo que será la ciencia y el canto de los redimidos por toda la eternidad, como lo es la cruz de Cristo. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de los presentes quisieran rendir su vida a Jesucristo en esta mañana? Dios les bendiga, hermanos, y vamos a gozarnos con un himno que dice: Rey de mi vida, tú eres hoy. Vamos a cantarlo, creo que es el 284. Y después oraremos y nos iremos a lavar los pies para seguir aquí disfrutando de la bendición del Señor. Vamos a arrodillar, hermanos, para orar. Querido Padre, ahora llegó el momento de ir a lavarnos los pies y así, Señor, culminar con éxito estos meses que han pasado. Al reconsagrarnos ahora, al reconciliar nuestra vida contigo, te rogamos, Señor, que al lavarnos los pies, ahí experimentemos, Señor, por completo el lavamiento de todos nuestros pecados. Gracias por la cruz y lo que hiciste en ella. Gracias, Señor, por el grande sacrificio que tú hiciste allí. Gracias, Padre, porque no cabe duda
que ese sacrificio, esa muerte, era la que nosotros nos tocaría sufrir en el tiempo final. Pero tú en tu amor ya la has sufrido por nosotros. Te agradecemos, Señor, por tan grande muestra de amor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.